Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Societatis, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Agradecemos a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, el apoyo para la realización de este programa. El tema que hoy nos ocupa es de colonialidad y derecho, y para tal efecto tenemos al licenciado Abraham Mendoza Jiménez, quien nos apoyará en las reflexiones que el tema implica, muy de actualidad, justo para entender la dinámica en cómo nosotros estamos construyendo nuestras relaciones. Pero antes de cederle el uso de la palabra a Abraham, pues le pido a Paulina que nos lea una breve síntesis curricular de nuestro invitado. Por favor, Paulina. Claro que sí, maestra. Abraham Mendoza Jiménez es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el grado mediante tesis y examen profesional con el tema Eficacia de la impartición de justicia en materia familiar en la Ciudad de México. Cursa la maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde realiza la investigación titulada Sociología Jurídica en México, un estudio comparativo en el ámbito universitario. En el ámbito académico se desempeña como ayudante de profesor adscrito al Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha desarrollado su labor docente en diversas instituciones educativas. Destacan Facultad de Derecho UNAM, Universidad de Desarrollo Profesional, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel Casa Libertad y Universidad de Excelencia Educativa México. En el ámbito profesional ejerce como abogado litigante desde el año 2017, atendiendo casos en las áreas familiar, civil y mercantil. Se desempeñó como auxiliar en el Juzgado 69 Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México de octubre del 2022 de octubre del 2022 a diciembre del 2024. Es coordinador del proyecto Seminario de Estudios sobre lo Implícito y Subjetividades 6 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el que también ha sido ponente con temas como el solipsismo de los abogados, memoria colectiva como reto y oportunidad para la educación en derechos humanos y perspectiva de género, e interpretación del derecho, subjetividades de los jueces. Además, impartió el curso Una visión crítica de lo jurídico. Colaboró en el ciclo de conferencias Mujeres, una realidad en las sombras, organizado por el Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho UNAM, con una ponencia titulada Justicia y las mujeres. También participó en el taller de lectura de textos clásicos Nueva Filosofía de la Interpretación del Derecho de Luis Recasens Siches, organizado por el Seminario de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, con el tema Las principales críticas contra la lógica deductiva en la creación e interpretación del derecho. Invitado en diversas ediciones del programa de Radio Societatis de Yus Canal Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido, Abraham. Gracias, Pau, gracias, maestra Amparo, y por supuesto gracias a la doctora por este espacio. Pero bueno, y a la directora Sonia Venegas Álvarez. Muy bien, Abraham, pues justo para empezar el tema que hoy nos ocupa, pues tendríamos que iniciar por lo básico, ¿verdad? ¿Qué vamos a entender por decolonialidad? Bien, queda claro que quiero pensar que para entender la decolonialidad primero tendríamos que tener pues una noción de lo que es la colonialidad solita. Y esto lo podemos nosotros entender desde la visión de Verónica López Nájera, actual coordinadora de el Centro de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas, desde tres perspectivas o tres visiones. La primera de ellas como sinónimo de una herencia cultural, que en el caso mexicano en concreto pues es muy evidente a través sobre todo de instituciones como nuestra propia universidad, pero también elementos artísticos, arquitectónicos, culturales, que pues de alguna manera forman ya una identidad pues que ya no es ni la que era antes de la colonia ni la que era durante la colonia, sino una especie de mezcla o de una pues sí, una síntesis, ¿no? De ese choque cultural entre pues los dos mundos, ¿no? América y Europa, concretamente España. Pero también podemos entenderlo como este proceso pues de descubrimiento o de encuentro entre estos dos mundos y pues como tal el proceso de conquista. Es decir, entenderíamos más esta dinámica de cómo
se ejerció el poder y la dominación pues en el territorio de América Latina, concretamente en nuestro caso pues de México. Y en una tercera acepción podríamos entenderlo como una forma de administración, que pues sería en realidad esta idea del colonialismo, no tanto la colonialidad, pero que de alguna manera influyó a las instituciones que aún día tenemos. Y el ejemplo más simple de esto podría ser la existencia de un órgano fiscalizador, que pues sigue teniendo como esas orientaciones traídas por la Corona de Castilla. Pero bueno, una cuarta, y esta ya la última, acepción es esta continuidad que se da después de estos procesos de liberación en América Latina, donde pues existe una continuidad en las estructuras que existieron, ¿no? Durante pues la colonia, y que aquí me referiría concretamente a 5 grandes estructuras: la económica, la política, propiamente la social, la cultural y una postura pues totalmente epistémica, o pues diríamos de saberes, porque al final el hecho de que llegara pues Europa a decirnos cómo debíamos regir nuestras vidas en estos 5 rubros, pues de alguna manera sembró o dejó la idea de que era la forma correcta de hacer todo esto, incluyendo el saber. De hecho, podemos nosotros dividir la colonialidad en 3 aspectos: la colonialidad del poder, que Quijano tiene un libro que así se llama, la colonialidad del saber, que tiene que ver con la construcción del conocimiento, que sabemos que en nuestro caso pues implicó este proceso de colonialidad el borrar muchos saberes de los pueblos originarios, que pues ahora ya tratamos un poco de rescatar, pero a eso volveremos un poco más adelante. Y esta colonialidad del ser, porque al final, como yo mencionaba, pues tenemos ya una nueva identidad o una nueva forma de ser culturalmente distinta a la que teníamos antes de este proceso. Sin embargo, pues tampoco podríamos caer como en esta idea de hay una forma adecuada de ser. Es decir, aun cuando tenemos estos procesos de recuperación de lo que es el pre de la colonia, pues jamás vamos a volver a ser de la misma manera. Es decir, no podemos retornar al antes de, tenemos que reconocer esa herencia cultural impuesta, pero al final herencia, ¿no? Claro. En ese sentido, como bien refieres, es un proceso que implica pues varios aspectos, ¿no? Y que al final pues se van a concretizar en lo que tú refieres como esta parte del ser, ¿no? Como justo nosotros actualmente llevamos a cabo nuestras dinámicas, pero que son en este sentido, ¿no? Derivadas de un proceso. En ese sentido, Abraham, justamente, ¿cuáles serían, si podríamos identificar, las posturas que las personas tienen frente a esta parte de la colonialidad? Es decir, muchos o solemos escuchar en las pláticas, ¿no? De que si no nos hubieran conquistado, pues seríamos una gran civilización, seguiríamos siendo un gran pueblo. Podríamos decir que hay una cierta reacción justamente a eso, ¿no? Pero que como bien refieres, no puedes volver al origen de las cosas porque ya ha existido un proceso previo, un proceso que ha sido de muchos años y quisiéramos ser un poco retrospectivos, o esta parte de algunos que están contra todavía solemos escuchar la parte del mestizaje, ¿no? Es decir, yo creo que en nuestros días encontraríamos a muy pocas personas que tuvieran esa, si lo queremos ver así, sangre pura o raza pura, si llevamos en términos de racismo, y que a lo mejor en ese aspecto no sería tan evidente como en otros, como sería lo cultural, ¿no? Yo creo que sí, había muchas situaciones, pues las hemos asimilados como del común, ¿no? Como ya nuevo. Sin embargo, si exploramos, pues podemos tener sentido. ¿Podemos identificar algunas reacciones en ese sentido? Pues yo pensaría que sí, porque frente justo a esta postura de ser seres colonializados, pues podemos tener una reacción de aceptación o una de rechazo, o pues una postura intermedia. Pero al final, quizá lo más interesante es verlo desde cómo se ha llevado al ámbito epistemológico, que aquí entenderíamos por lo menos 3 visiones.
que en realidad pues de alguna manera es evolución una de la otra. La visión de lo postcolonial, lo decolonial propiamente y lo descolonial. Eh, entonces, eh, partamos del primero. La poscolonialidad, o sea, el término post implica lo que viene después de. Y en realidad aquí, cuando nos referimos a lo poscolonial, hacemos alusión a la serie de estudios que vinieron después de los procesos de liberación, sobre todo en América Latina, que es a lo que me voy a referir, aunque ojo porque en el caso de la zona de Medio Oriente también ha habido procesos de decolonialización y descolonialización. Perdón, es que se me traba la lengua, pero nosotros nos vamos a centrar en el caso de América Latina, donde pues justo después de estos procesos de liberación vienen una serie de estudios que se van a centrar en este legado, estos efectos, esta herencia del colonialismo, y que lo van a hacer desde una doble visión. O sea, por un lado, el cómo se moldeó el presente de estas culturas y de estas sociedades, ¿no? Reconociendo pues justamente los aportes que dejó este periodo de la colonia en América, en el caso de México, ¿no? Y aquí pues lo interesante es que lo van a hacer sobre todo a través de la idea de los discursos y de las representaciones o simbolismos que eso dejó. ¿Qué podemos ver? Bueno, en el caso mexicano es muy evidente a través de la religión y de la arquitectura. O sea, nuestro centro histórico, la Ciudad de México, está construida sobre bases coloniales. Y entonces a donde nos paremos vemos pues representaciones o simbolismos de esa época. Y aquí pues vamos a encontrar una serie de autores que se van a dedicar específicamente a este tipo de análisis, donde van a destacar pues Edward Said y Néstor García Carlini dentro de esta visión de lo postcolonial, pero digamos se queda como en el análisis solamente de lo que nos dejó la colonia. Un poco más allá irían los estudios de lo decolonial o de la decolonialidad, que se va a centrar en una visión más de esta colonialidad del saber, donde pues podemos orientarlo como un proyecto epistémico o de conocimiento, que lo que busca es transformar pues el pensamiento de las culturas de forma radical. Quizá aquí pues bueno, queda en entredicho, porque pues justo al ser una propuesta epistémica o teórica, pues ya no se lleva a la praxis y se queda como en el aire, ¿no? En lo que se piensa que debe de ocurrir. Esto sobre todo se da pues en el caso de Latinoamérica en lo que se han denominado las epistemologías del sur. Y pues yo creo que todos o la mayoría ubican a Enrique Dussel, que es como de los contemporáneos que se han dedicado más a hablar de estos procesos de liberación. Pero bueno, junto con él, quizá pues un poco más antiguo, Boaventura de Sousa, que pues también tiene ahí algunas referencias, y justo él va a introducir un concepto muy interesante que es la idea del epistemicidio. Es decir, porque nosotros, si nos regresamos a ese contexto, estamos hablando de que pues viene la conquista o viene la colonialidad y arrasa con todo lo que tiene, incluyendo justo estos saberes o estos conocimientos que pues no tenían ese tinte científico que en Europa estaba empezando a cobrar como fuerza. Y entonces se borra. Claro, en este proceso, pues lo que Boaventura va a referir es esta idea de que se matan, porque muchos de esos conocimientos se pierden. Y aunque tenemos algunas referencias de ellos que se han venido rescatando, por ejemplo, desde el ámbito de la medicina, que pues el retomar esta idea de la medicina naturista o tradicional, pues tendría ese tinte, ¿no? De regresar hacia atrás, pero que al final pues no tenemos del todo la certeza en cuanto a eso. Y lo mismo pasó con otras cuestiones, por ejemplo, las cosmogonías. Nosotros lo que más o menos conocemos de los rituales o pues estas representaciones, simbolismos de las culturas pues mesoamericanas o precolombinas,
son dadas por interpretaciones de muchas veces de códices que no se dieron o que no son producto de esas propias culturas, sino que ya son del periodo de la colonia. Entonces, de alguna manera ya venían sesgados, porque traen las categorías o las interpretaciones, las formas de representación que pues los españoles ya habían preconcebido en su continente. Entonces, pues esa sería la segunda visión. Y la tercera, que es quizá la más, como el punto más alto al que se puede aspirar, que es esta idea de la descolonialidad, que implica ya más una parte o un proceso activo, o sea, donde lo que buscamos es la acción de cambiar. Y que quizá pues sería el punto más difícil de alcanzar. O sea, todos podemos teorizar sobre cómo deberíamos regresar a esta, no quisiera decir búsqueda de identidad, pero de alguna manera sí trata de serlo, ¿no? Sin embargo, pues el problema justo es llevarlo a la praxis. O sea, sin caer en una trampa de deshacernos de todo lo colonial, ¿hasta dónde llegaría ese punto de poder recobrar nuestra identidad previa? Porque justo no tenemos bases ciertas para hacerlo. Sin embargo, bueno, yo lo pondría de esa manera, ¿no? Como una cuestión más práctica. Y que justo pues aquí, en el caso mexicano, pues se ha tratado de ir haciendo a través, por ejemplo, del arte, que lo platicábamos en la antesala, ¿no? La forma en que pues se concibe el arte o esta idea de lo estético generalmente atiende a caracteres pues eurocentristas, propiamente de la edad antigua, ¿no? Sobre todo Grecia. Entonces como que nuestro estándar para medir el arte es ese. Pero el arte de América Latina pues fue diferente, porque tenemos procesos históricos distintos, e incluso las cuestiones ya materiales, o sea, que en América hubiese disposición de más recursos naturales que en Europa, pues impactaba esta forma de representar. Y pues justo en esta mezcolanza o en este choque de las dos culturas, pues viene también una mezcla de los estándares, es decir, conservamos un poco de lo que nosotros ya hacíamos antes de la llegada y lo mezclamos, ¿no? Pero, y luego entonces, si tratamos de deshacernos, o bueno, de regresar, ¿cómo lo hacemos? Si ya formamos una nueva identidad dentro de todo esto. Me quedo pensando ahorita que tú referías este aspecto también en el caso de las lenguas indígenas, ¿no? Es decir, la mayoría de ellas pues se perdieron porque son de tradición oral. ¿No? No hay escritura como tal o como la conocemos actualmente y de esa lengua indígena, ¿no? O sea, hay muchas que incluso en esta perspectiva van a tender a desaparecer porque no hay como esta forma de conservarlas, diríamos, como a lo mejor muchos archivos o muchos documentos han llegado a la actualidad, ¿no? Y en esa parte también es cómo la recuperamos si no tenemos una base específica, ¿no? O que a lo mejor aquellos que, por ejemplo, en los códices, eso, tendrían que ver con el significado, pero incluso pasa eso, ¿no? En la lengua originaria significan algo y el tratar de traducirla, diríamos, al español que nosotros conocemos, pues muchas veces, ¿no? Es semejante o trata de parecérselo más, pero no correspondería. Entonces, ahí, por ejemplo, no estaríamos en esa historia de cómo lo recuperamos cuando muchas veces se dice, ¿no? Que es parte de identidad o tu lengua materna, ¿no? Es decir, pero ¿cómo lo haces si no tienes como una base? Yo creo que en ese sentido quedaría, no sé cómo tú lo ves, en esta parte de la reflexión, de decir si es importante, pero ahí el reto sería cómo hacer esta intervención, que a lo mejor en la expresión artística pues sería más fácil, ¿no? Pero a lo mejor en este aspecto, lo que tú referías de la parte de la religión, ¿no? Este sincretismo que se dio, ¿no? Es decir, el significado o que una sola representación tenía a su vez dos significados diferentes y que yo creo que actualmente
sería importante, ¿no? Es decir, a lo mejor en el lenguaje común nosotros decimos, ay, hay que hacer un ritual para Tlaloc, ¿no? Porque no ha llovido y todo eso, ¿no? Pero que al final, pues nos quedamos en eso, ¿no? No exploramos el significado, y yo creo que en la propuesta justo de lo que tú vienes a platicarnos es eso, ¿no? Es decir, cómo realmente no solo quedarnos en la parte del discurso, sino de hacer una intervención activa, ¿no? Y que en eso estaría la parte del reto, ¿no? Y entonces ahí, ¿cómo sería la propuesta, mi querido Abraham? ¿Habría Es que justo es todo un reto. Aquí solo para ahondar un poco en la parte que mencionaba de las lenguas indígenas. O sea, uno de los grandes problemas es que desde categorías españolas se hicieron estas transcripciones de las lenguas originarias, o bueno, sobre todo del maya, ¿no? Que era como el imperante. ¿Cuál es el problema? Justo el de la traducción. O sea, yo no, quizá como, bueno, ellos, ¿no? Más bien, como hispanohablantes, no tenían idea de cómo pasar un término a lo que ellos conocían. Y que el derecho pues no estuvo exento de eso. Yo creo que la mayoría de nosotros en los libros de historia del derecho, bueno, y libros de historia en general, ¿no? Han revisado o han visto que habla, por ejemplo, del derecho maya o del derecho azteca, del derecho olmeca. Y entonces empieza a hablar de matrimonio, de concubinato, de familia, categorías de esposo, esposa, hijos, cuando en realidad no son categorías No. de las culturas originarias, son categorías creadas en Europa, bueno, de hecho creadas en Roma, llevadas a España por todo un proceso histórico, ¿no? Evolutivo, y de ahí se traen acá. Pero, o sea, me parece muy temerario, ¿no? Hablar de un matrimonio entre aztecas, por ejemplo, cuando la institución era totalmente diferente. Además, insisto, que las recopilaciones, bueno, sí, al recuperar esta información, pues se hace a través generalmente del código florentino y mendocino, ¿no? Entonces, pues son códigos ya coloniales, no tienen una representación pues original, o bueno, no sesgada, pues. Entonces, pues sí, es todo un problema, pienso yo. En el caso ya centrado en lo jurídico, pues lo que se ha intentado es integrar estas visiones pluralistas, multiculturalistas, que en realidad desde mi perspectiva no funcionan. Porque en el caso de México, aunque nos reconocen constitucionalmente la existencia de otros sistemas normativos, precisamente esta hegemonía traída de una visión eurocentrista nos lleva a tener un sistema jurídico imperante, que quizá está reconociendo otros, pero que al final del día se tienen que alinear con el estándar del Estado o del sistema, pues, oficial, podríamos decirlo, ¿no? Claro, justo en la parte que refieres de esta idea, ¿no? Que hay otras fuentes que producen derecho, que están a la par de este derecho positivo vigente que por excelencia se vincula a un ente llamado Estado, y que solo el Estado pues tendría esta posibilidad de crear ese tipo de derecho, pero que a la par subsisten otros, ¿no? Y el caso específico es justamente este que se ha denominado derecho indígena, ¿no? Pero que, como bien refieres, es decir, tendríamos que analizar si estaríamos ante un pluralismo real o un pluralismo aparente, ¿no? Es decir, si realmente reconozco, aun cuando lo tenga en una acción positiva, pues esta autodeterminación de los pueblos, por ejemplo, esta autonomía, esta independencia de darse sus normas, de regir bajo sus usos y costumbres, por ejemplo, ¿no? Y si realmente respeto eso y no hago ninguna acción de intervención, o por el contrario, como tú dices, pues aparentemente, ¿no? Les estoy dando esta posibilidad de autodeterminarse, pero al final estoy subsumiendo a la norma, ¿no? Y que justo, por ejemplo, en este caso específico, la visión de sanción es muy diferente desde el derecho positivo vigente a la concepción que propiamente tendrían estos pueblos originarios o grupos originarios o población indígena, según la denominación, porque ahí también habría otro punto de análisis, ¿no? Es decir, ahí, por ejemplo, la concepción de sanción sí es totalmente diferente a este derecho positivo vigente, mientras acá es como individual
individual y casi casi que todo el peso de la ley y te vas a pasar muchos años, la concepción es que sea ver como comunidad qué estamos haciendo, ¿no? Porque al final, ¿no? El que una persona cometa un delito, pues quiere decir que dentro de la comunidad también hay un fallo importante y que entonces no solo está viéndose afectada la persona que en específico, sino toda la comunidad, ¿no? Y que entonces todos tendríamos ese derecho de reclamar, ¿no? De exigir bajo esta perspectiva de justicia, ¿no? Por ejemplo, y que pues sí, ahí es donde también estaría la reflexión. ¿Realmente los pueblos o las comunidades pueden llevar a cabo todos sus procesos, como lo sería en este caso específico de impartición de justicia, o los vamos a subsumir a este derecho positivo vigente, ¿no? Bueno, dejamos aquí un poco la reflexión, vamos a un corte y enseguida continuamos. Regresamos a su programa Societatis. El día de hoy el tema que nos ocupa es de colonialidad y derecho, y para tal efecto nos acompaña el licenciado Abraham Mendoza Jiménez, quien pues antes del corte nos ha dado un panorama justamente de los conceptos que van vinculados a esta idea de colonialidad. Y bueno, pues para dar el uso de la voz a nuestro auditorio, le cedo el uso de la palabra a Paulina, quien nos va a expresar las inquietudes de nuestro auditorio. Por favor, Paulina. Claro, maestra. Preguntan, Abraham, ¿existe algún tipo de apoyo o acciones que la facultad o la UNAM haga en apoyo a estos sectores indígenas? Sí, bueno, ubicaría dos cuestiones. La primera está, pues no quiero decir incorporación porque la materia ya existía, ¿verdad? Pero esta visibilización de la asignatura de Derecho Indígena, que antes pasaba un poco desapercibida, pero ya a nivel institucional, la universidad tiene un programa universitario que está enfocado a esta idea de la diversidad cultural y la interculturalidad. Pero es bueno lo que yo ubicaría dentro de la propia universidad. Muy bien, y nos preguntan también, ¿de qué manera el derecho occidental ha invisibilizado los sistemas jurídicos indígenas? Pues justo, bueno, aquí quizá habría que hacer un breve recorrido histórico, ¿no? Porque yo creo que aún el programa actual, que es de 2020, conserva 3 materias básicas, ¿no? Derecho Romano 1, Derecho Romano 2 e Historia del Derecho Mexicano, donde pues más o menos nos tratan de dar una hilación en cómo se desarrolló el derecho hasta llegar a nuestro país y a nuestro momento. El problema es que solo se nos habla como de este derecho oficial, es decir, diríamos técnicamente solo del sistema jurídico o del sistema oficial del derecho, que es sabemos el que es dado por el Estado, puesto por el Estado. Sin embargo, pues se desconocen otros sistemas normativos, es decir, esta concepción más amplia de lo que es un sistema ya no jurídico, sino normativo, que va a reconocer, por ejemplo, sistemas de pueblos originarios, que de alguna manera se rigen exclusivamente por usos y costumbres, como bien mencionaba la maestra Amparo, o sea, que son dados por tradición oral y que muchas veces no queda escrito, o sea, simplemente es de voz a voz. Y pese a ello, pues eso no nos lo enseñan en las aulas. O sea, nuestra enseñanza o esta forma del saber está dada únicamente por un discurso que habla desde la hegemonía del Estado, donde pues, insisto, nosotros tenemos ya ese sesgo como estudiantes de saber que nuestro sistema es de la familia del derecho romano, ¿no? Canónico. Y muchas veces ni siquiera nos explican por qué. Es decir, como que hay un brinco ahí, ese pestañeo entre que llevé derecho romano y de repente ya estoy en el constitucionalismo mexicano. Entonces, no sabemos qué pasó en ese inter porque una laguna. Los temarios suelen obviar esta historia que pues tiene que ser una historia propiamente del derecho español. O sea, para entender cómo se da la recepción del derecho romano, esta idea de la conquista y la reconquista en España, por la situación con Medio Oriente, y pues entonces sí ya entender un contexto de cómo es que llega España a México, ¿no? Que además,
pues quizá un poco atendiendo esta idea de la visión de los vencidos, solemos pensar que España llega como un poderío a América Latina, cuando en realidad eso es falso. O sea, fuimos la salvación de una corona que estaba por morir. Entonces, Sí. pues sí nos conquistaron, pero también fue como un gran premio para ellos haber encontrado América o haber descubierto, como dicen, ¿no? Claro, justo lo que refieres es esta visión eurocéntrica, ¿no? De que solo existe este hilo histórico a partir de Grecia, Roma, España, México, ¿no? Cuando a la par en otras latitudes también se estaban gestando procesos sociales, ¿no? Igual de importantes, que a lo mejor pues más tarde se incorporaron justo por esta idea del comercio, por esta idea del intercambio, se incorporaron a otras latitudes. Sin embargo, no quiere decir que nunca hayan existido, solo que no se tenía como presente, ¿no? Es decir, por ejemplo, pensemos en China, India y por supuesto de este lado México y todas las culturas hacia el sur, ¿no? Uno. Por otro lado, pensar que justamente cuando vinieron a colonizar es como que les dieron todas las instituciones, ¿no? Así como que estos andaban ahí de salvajes y no tenían, no, cuando no, o sea, realmente dentro de estas culturas había toda una organización, ¿no? Es decir, existían instituciones, esta división del trabajo, esta distribución del poder, ¿no? Es decir, sí, estratificación social, por ejemplo, y por supuesto estas reglas de convivencia que como bien dices, pues a lo mejor muchas veces no eran escritas, pero se llevaban en la práctica, ¿no? Se daban justamente y que justo esa reiteración, pues es como las volvió costumbres porque además las volvió obligatorias entre los miembros que así lo asimilaban, ¿no? Pero esa visión, como tú bien dices, pues apenas se está retomando, ¿no? Yo creo que aún permea esa idea de que cuando vinieron a conquistarnos, a descubrirnos, pues nos descubren entonces, cuando la realidad es que no, ¿no? Y entonces, pues tratar de validar si justo ese orden podría traducirse bajo esta perspectiva de lo jurídico, ¿no? Es decir, o solo se quedaría en otra visión. Ese es creo que el reto que trata de descubrirse actualmente, ¿no? Claro. Yo tengo una pregunta para ti, Abraham. ¿Crees que en este proceso de pues la descolonialidad, descolonialización, ajá, ¿no crees que se vuelva a caer en otra colonialidad? Es que justo es complejo porque en esta idea de separar, ¿no? El antes y el después, que diríamos sería la visión más radical de estas posturas, ¿no? ¿Cómo sabemos que se era así? Ajá. O sea, no es que tengamos un estándar de decir, bueno, para ser, no sé, olmeca, maya, lo que queramos, azteca, tienes que tener estas características porque no tenemos esa información. Ajá. Por mucho que los historiadores, los antropólogos se dediquen a este tipo de temas, pues la realidad es que no lo podemos saber a ciencia cierta. Uh-huh. O sea, no tenemos esos otros datos, ¿verdad? Entonces sí es muy complejo. Ahora, quizá también bueno, ahí sí es una cuestión o una opinión totalmente mía, y es que tenemos una idea romantizada de las culturas mesoamericanas precolombinas, uh-huh. Porque pensamos que todo era bello y amor y paz y esto, ¿no? Uh-huh. Cuando la realidad es que también tenían procesos relaciones de poder y dominación, donde pues sabemos el imperio más grande fue el imperio azteca, que tenía sometidos a todos los demás. Sí. O sea, si nosotros lo pensamos en términos numéricos, ¿cuántos españoles podían venir en unos barcos frente a toda una cultura que abarcaba un país completo? O sea, está claro que, y hay historiadores que así lo mencionan, que el proceso de colonialización se dio por la conquista ideológica o el convencimiento, diríamos, uh-huh. de otras culturas enemistadas con la cultura azteca. Entonces, pues también es cuestionar esa parte, o sea, no todo era felicidad antes de que llegara pues este choque entre los dos mundos, ¿no? Fíjate que ahora que refieres de que no tenemos referencia de cómo eran,
No lo sé, me viene a la mente que a lo mejor una experiencia más cercana, porque se da justamente con la conquista, es lo que ahora se han denominado los afrodescendientes. Ujú. Justamente porque como tal no son originarios de aquí, como lo sería a lo mejor un maya, un olmeca, como refieres, sino que vinieron justamente con esta conquista, ¿no? Y que pues bueno, vinieron así con un objetivo en específico, ¿no? Pero que justo aquí cuando se instalan, pues tienen que crear su propio proceso de transformación y que incluso, ¿no? Muchas veces cuando hablamos como de lo indígena, los incluíamos ahí y ellos Ujú. refieren, no, es que nosotros también tenemos nuestro propio proceso, ¿no? Nosotros hemos creado nuestras instituciones, hemos adaptado nuestras instituciones y que son totalmente diferentes a cómo lo serían los pueblos originarios justo antes de los españoles, ¿no? Entonces, Ujú. pienso que a lo mejor aventurándome un poco, ¿no? Sería una experiencia que justo ahí nos podría decir que sí habría una referencia, ¿no? De cómo tal eran y si en este caso podría darse ese retorno con ellos, no, no sabemos, pues digo, es una a lo mejor conclusión aventurada, pero que nos podría justo en esta parte de adentrarnos, de ser activos, ¿no? Que a lo mejor en ellos se abre esta posibilidad de cómo eran los elementos, no sé. Sí, porque además, pues estas comunidades, digo, por su desarrollo histórico, por de dónde vienen, generalmente eran personas esclavizadas, o bueno, que entenderíamos nosotros dentro de Ujú. estos procesos de esclavitud. Eh, y pues muchos de ellos originarios del continente africano, ¿no? Que pues eran los esclavos de los europeos. Entonces, pues sí es muy complejo, porque ¿cómo van a construir una identidad de algo que ni ellos mismos conocieron? Claro, y como mencionábamos, bueno, mencionaban ustedes hace un momento, ¿cómo vas a llegar a ese proceso si pues realmente ahorita tenemos una identidad completamente diferente y cómo retroceder a la original? Sí, pues ahorita ya, además de la visión eurocentrista que se tiene por el proceso histórico de la conquista y todo este tema, también tenemos una identidad nueva con esta modernidad, ¿no? Completamente globalizada. No solo tenemos influencias europeas, también tenemos influencias norteamericanas, sudamericanas. Entonces creo que sí es completamente un reto regresar a la identidad cuando es un mundo globalizado, literalmente. Sí, de hecho, bueno, también algunas posturas radicales hablan de esta idea de una nueva forma de colonialidad dada por la globalización, que la globalización implica la imposición de dos modelos, el modelo democrático como forma de Estado o de gobierno Ujú. y el modelo económico. Entonces, pues al final, como dice Pau, estamos de alguna manera todavía sometidos a otros estándares que nosotros mismos no decidimos. Claro, y que incluso, aunque se refiere a estos dos aspectos que refieres, pues ya está permeando en otros, ¿no? En los estilos de vida de las personas, ¿no? En la forma que interactúan las personas, porque ahora, antes a lo mejor la barrera era justo el tiempo y el espacio, y hoy con el avance de la tecnología, incluso esa barrera se rompe, ¿no? Así estemos en México y el otro está en China, pues podemos coincidir al mismo tiempo. No sé, a lo mejor sería un poco un ejemplo loco, ¿no? Pero la forma en que las personas ahora están llevando a cabo relaciones de noviazgo, por ejemplo, ¿no? Sí, a Ujú. distancia. A distancia, Sí. ¿no? Es decir, o que se conocieron ahí, o sea, como que se invirtió el proceso, ¿no? Antes nos conocemos en persona, ¿no? Y platicábamos, congeniábamos y ya decidíamos ir en una relación. Y ahora es al revés. Nos conocemos a través de una tecnología, interactuamos a través de una tecnología y ya después nos conocemos, ¿no? Entonces está modificando justamente el proceso. Y me quedo pensando ahora que justo hablaban de esta tecnología, que aún con el avance de la inteligencia artificial intentáramos crear un modelo, pues pienso que también sería sesgado, ¿no? Porque ya es una concepción Que está predada. que está, exacto, ¿no? Y que justo la inteligencia artificial funciona en eso, en la información que tú le estás dando. Entonces, aunque le digas, a ver, diseñame una persona con un rasgo, ya le estás dando una información, ¿no? Que dices, quiero este modelo y va a salir de esta manera, aunque pareciera que Sí, sí, claro, además, pues justo hay que entender también que pues estas ideas de lo colonial, de colonial
postcolonial, descolonial, forman parte de lo que yo mencionaba en la última vez que estuve por aquí, de estos procesos de subjetivización, ¿no? La idea de cómo formamos a los individuos, o sea, si yo ya tengo justamente una idea arraigada, por ejemplo, en el ámbito estético, difícilmente me voy a deshacer de esa idea. Y justo también en la antesala platicaba un caso que planteaba alguien en el 6, bueno, en el seminario Estudios sobre lo implícito y subjetividades, y era esta parte de la representación de un nahual que está en Milpalta y que tiene o cumple, ¿no? Con estándares más europeos. Es decir, si uno lo ve, pensaría que es una representación de la mitología griega, o bueno, con una noción como básica, ¿no? Conociendo a Medusa y todos estos. Pero, y justo el problema es que la comunidad, o bueno, los habitantes de la zona, como que no le dan relevancia o no se sienten identificados con esa representación del nahual, porque para nosotros el nahual es un hombre que se convierte en lo que sea, ¿no? Pero ahí no, o sea, le dieron una representación, insisto, desde una visión mitológica eurocentrista. Entonces, pues quizás es porque el artista ya está influenciado con esa visión, o digamos ya tiene ese interiorizada como esa información, ¿no? Lo mismo pasa cuando se tratan de hacer representaciones culturales desde otras visiones. Y creo que el último ejemplo, quizá escandaloso, fue la película de Emilia Pérez. O sea, un francés que no estudió la cultura mexicana tratando de representar a México y que de alguna manera pues fue escandaloso justo porque nosotros no nos vimos o no nos identificamos con esa perspectiva de la mexicanidad. Y en realidad en todas las películas ajenas a México pasa, ¿no? La representación pues sí, a través de gente pues de piel morena, pero además con acentos pues un poco chuscos, ¿no? Que quizá obedecen a ciertas regiones, pero que no son de todo el país, que de hecho no tenemos un solo acento, o sea, Claro. el país es tan grande que hay una diversidad lingüística, aunque todos hablamos español, o la mayoría. Entonces, pues eso es, bueno, de alguna manera difícil, ¿no? De congeniar en todo esto. Me quedo pensando por ejemplo, en lo del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, ¿no? Como toda la leyenda que hay detrás. Y de hecho, si tú te vas a los poblados que están ahí cercanos, pues hay todo un ritual de ir a visitar el Popocatépetl, de subir, ¿no? En esta comunidad de que si está contento, ¿no? De que si está enojado, ¿no? Y que ya pues entró esta idea justamente de la conquista, ¿no? No es tanto la representación de la madre tierra o de los procesos de la tierra, sino que tendrían que ver con una divinidad, ¿no? Es decir, todo ese bagaje sí tendría que ver al final de cómo nosotros lo estamos percibiendo, ¿no? Porque además, pues en esa tesitura iría su continuidad, o iría diríamos, aquí se acabó, se cortó y ya nada más, ¿no? Es decir, justamente en esta idea de continuidad, ¿no? Pero me quedo pensando en eso, que serían ejemplos, porque, bueno, nosotros tenemos el más cercano, pero yo creo que en muchas comunidades, ¿no? Esta cosmovisión de la naturaleza y que el individuo es parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve a sí mismo frente a esa representación? Pues también tendría que ver toda esta reflexión, ¿no? Sí, porque incluso, quizá retomando un poco lo que comentaba antes del corte, la visión de las comunidades suele ser esa, como de unidad. Sin embargo, el contexto de globalización nos hace individualistas. Entonces viene este estira y afloje entre lo comunitario y lo individual, que pues en ciertas zonas del país entender, por ejemplo, la idea de un proceso o la idea ya de un castigo, de una sanción, pues viene dado más por el resarcir a la comunidad que por resarcir al individuo. Es decir, si yo robo, no le robé a Juanito Pérez, le robé a la comunidad de Juanito Pérez. Y quizá eso es algo que a nosotros no, como que no nos checa tanto, porque nuestra visión es individual, de si le robaste a él, le reparas a él.
Fíjate que me quedo pensando también ahora que refieres la globalización, cuando se empezó a dar el caso de las playeras que los chinos principalmente utilizaban con la imagen de la Virgen de Guadalupe, y que fue todo un escándalo, ¿no? Porque Sí. tiene que ver con una visión de México, ¿no? Y los otros así como, pues, es una imagen, punto, ¿no? Es decir, hay esa confrontación justamente, ¿no? Y como, pues de eso que tú refieres, como de estas dos ideas, pues vamos a sacar una que permita congeniar Sí. a ambos aspectos, ¿no? Que además ahí habría que preguntar, o sea, si estamos hablando de este proceso de reidentificarnos, pues la Virgen, digo, yo soy católico, me formé católico y respeto, pero no es una concepción de Mesoamérica, es una concepción española. Claro. Sí. Que lo mismo pasa, por ejemplo, ahora con la exposición de Chairés. Esta idea de censurar desde una visión del catolicismo, cristianismo, ¿no? O sea, al final es la representación de algo que socialmente quizá ya no nos identifica y que sirve más de, pues quizá para pasar el rato, verse, pues cool, pero de ahí en fuera no, ya no creo que estemos dentro de ese estándar. Sí, claro, y que bueno, muchas veces se ha dicho que la Virgen María, la representación de piel morena de la Virgen María, es realmente una artimaña de los españoles para que los indígenas se identificaran con esta figura y la adoptaran en su vida. Sí, pues Sí. todo el arte sacro tiene ese sentido de poder explicar, porque justo la barrera del idioma era ese punto de no retorno entre pues el encuentro de españoles con Mesoamérica. O sea, Sí, que al final implica eso, ¿no? Este proceso de adaptación, de conjunción, pues que pongas las dos, ¿no? Y que para ambos pues vaya a un mismo punto, ¿no? Pues mi querida Abraham, el tiempo es nuestro enemigo, muchas cosas quedan sobre la mesa que habría que reflexionar, espero en otra oportunidad nos puedas acompañar con esta temática que has estudiado mucho y que sigues estudiando y que justamente como bien refieres, pues el reto es ese, ¿no? Es tratar de seguir contribuyendo y por qué no de manera activa que sea más visible, ¿no? Entonces te agradecemos mucho que estés aquí hoy con nosotros, que nos hayas compartido. Por supuesto, agradecemos también a quienes nos hicieron el favor de su atención. Los esperamos después del feliz puente que vamos a tener, pues aquí en retorno el martes 22 para que pues nos acompañen en otra emisión de su programa Societatis. Agradecemos al Seminario de Sociología, a Paulina, a Rosy, a Abraham, por supuesto, que están ahí con nosotros, a todo el equipo de Canal Yus Multimedia por el apoyo que siempre nos otorgan para la realización de este programa y por supuesto a la doctora Elsie Núñez, quien esperamos que pues ya mejore pronto su salud y esté con nosotros. Y por supuesto a ustedes, ¿no? Les deseamos una excelente semana y un puente maravilloso. Muchísimas gracias.